Un café con Claudia. Igor Yebra nació en 1974, oriundo de Bilbao, España. Bailarín, profesor y coreógrafo, es el director artístico del Ballet Nacional del Sodre. ¿Cómo andás, Igor? Esto lo podemos hacer. Bueno. Qué placer. Bueno, ¿te gusta el café? Porque ya se empezó a tomar el cafecito. Sí, Igor. no, yo soy cafeinómano. Cafetero. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Igor? Primero, un placer conocerte personalmente. No habíamos tenido el gusto. Estabas a punto de estrenar un tranvía llamado Deseo cuando se instaló la pandemia y quedó ahí todo congelado. ¿Cómo estás manejando esta situación? Sé que estás a distancia trabajando con tus bailarines, pero claramente no debe ser lo mismo, ¿no? No, es muy complicado. Bueno, realmente llegamos a hacer una función, fue la función del estreno, porque esto fue el día 12. Yo creo que todos nos acordaremos de ese día. Esa fecha. El día 12. El 12 de marzo. El día 12 de marzo. Y el día antes. El día antes, claro. El día antes. Nosotros llegamos a estrenar y el día 13 estábamos todos en el teatro, todos convocados para hacer la siguiente función, hasta que una hora antes nos llegó el mensaje de que dejáramos de hacer funciones. Y así estamos hasta la fecha. Para los bailarines es realmente muy difícil y muy complicado porque bueno, no puedes entrenar en tu casa. Nosotros ahora, por ejemplo, a las 10 de la mañana vía Zoom harán una clase que hemos organizado, pero tampoco puedes hacer mucho más si no son unas vacaciones en las cuales ellos, aunque estén un mes parado, están haciendo cosas diferentes. Sos vos. Sí, ese soy yo en el auditorio. Pero eso es una rutina que haces todas las mañanas. Igual vas hasta el auditorio. Es una rutina que hago, sí. Bueno, luego hay un grupo de gente que tenemos que ir a trabajar para controlar cosas y ver que todo sigue el normal funcionamiento y para recuperar la normalidad lo más rápidamente posible cuando volvamos a esa normalidad. Claro. ¿Hoy cuántos años tenés vos? 74. 74. No estaría mal, no me conservo nada mal con 74. Oye, ya te iba a pedir tengo una ¿qué hace genética. este hombre para estar así? Lo damos vuelta. Démosle la vuelta. Digamos que son 47. Eso mismo. No, pero te preguntaba porque vos empezaste a los 14 años. O sea, toda una vida dedicado a la danza, al baile. Sos de Bilbao. Y por lo que leí, te fuiste a los 14, 15 años, muy precozmente, a Madrid a estudiar o a buscar oportunidades. Es fantástico. Sí. Bueno, yo no soy de esa generación. Hay bailarines que empiezan a los 5, 6 y hasta los 4 años, ¿no? Yo empecé relativamente tarde. ¿Pero te fuiste solo? Sí, la diferencia está en eso, en que bueno, yo de momento que decidí empezar a bailar, con 13 años, ya vimos que tenía unas posibilidades mis padres se dieron cuenta, yo quería ir a más. En Bilbao no había escuelas y decidieron apoyarme para que fuera a probar en Madrid, ¿no? Entonces, desde los 14 años, pues he vivido solo. Esto gracias al apoyo de mis padres, sin ellos no hubiera podido esto no hubiera podido ser posible. Y además aquí abogo porque tampoco vengo de una familia, digamos, de clase alta, sino era una familia que las pasaba difíciles, ¿no? Uno piensa en las renuncias, ¿no? A esa edad, o quizá para vos no fueron renuncias, pero ¿qué no fue fácil? ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno tiene la fortuna de encontrar su vocación, porque para mí la danza no es un trabajo, la danza sigue siéndolo una vocación, si no, no estaría aquí en estos momentos, ¿no? Es una manera de vivir. Entonces, decir renuncias me parece hasta insultante, ¿no? Ante esas personas que sí realmente deben de renunciar a cosas por hacer algo que encima no les gusta, ¿no? Yo tengo la fortuna de hacer algo que amo, por lo tanto, esto es como en la vida uno no puede hacer siempre lo que quiere y tiene que admitir que hay cosas que no puede hacer todo. Indudablemente, cuando un niño con 14 años se va a vivir solo, pues bueno, ya no tiene cerca a su familia. Cuando empieza tarde, tiene que hacer un trabajo mayor que los que van desde los 7 años, ¿no? Por lo tanto, mi día era estar encerrado en una sala de baile desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y es que era ese horario, porque además al mismo tiempo empecé a trabajar profesionalmente en la compañía de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, yo las discotecas, o lo que eran las discotecas, no las conocía, el salir con los amigos en cuadrilla tampoco,
pero no lo veo como una renuncia, lo veo como era un peaje que había que pasar o pagar para llegar a ese objetivo final que era el que yo quería, por lo tanto no es una renuncia, ¿no? Claro, ahí no paraste nunca más y ahora te tenemos acá en Uruguay, que uno se pregunta con todas las ofertas, has estado por todos los continentes, con todas las ofertas tentadoras artísticamente hablando, estás acá en el Uruguay. ¿Qué es lo que te seduce de nuestro país? Porque obviamente no tendrá nada que ver con la plata, ¿no? Porque los sueldos en este país no están a la altura de otros en el mundo. Digo, ¿qué es lo que te seduce del Uruguay? A ver, empezando por lo último, la plata, ¿no? Y yo tampoco me puedo quejar, porque no serán altos, es cierto, comparable con lo que yo podría estar cobrando en otro lugar, no es comparable, pero al mismo tiempo tampoco me puedo quejar porque para lo que es la idiosincrasia del país es un sueldo que está muy bien. O sea, volvería a lo mismo, sería injusto por mi parte estar quejándome de un sueldo, ¿no? Claro. Entonces, no, y aparte nunca ha sido el dinero lo que me ha movido a hacer las cosas, ¿no? Era lo que te he dicho antes, el amor por lo que hago. Entonces, bueno, y los retos. Para mí el reto era increíble, era venir a una compañía donde se estaba haciendo un trabajo magnífico que Julio había puesto en funcionamiento. Y bueno, era asumir una dirección en un momento en que el trabajo estaba muy bien hecho, que Julio lo había dejado, con lo cual era un reto para mí porque tampoco había dirigido nunca una compañía, y al mismo tiempo en un lugar donde se estaba haciendo una apuesta por lo que yo amo, una apuesta por la cultura y una apuesta por la danza, ¿no? Y entonces yo siempre lo he dicho, en los lugares donde se apuesta, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir con esa apuesta, ¿no? A la gente del arte, a la gente en general, ¿no? Le gusta estar siempre quejándose de las cosas y esperando a que vengan a dártelas, ¿no? En ese momento, ahí en un país se estaba haciendo una apuesta muy grande por el arte, por la cultura y en especial por el ballet. Entonces, bueno, uno tiene que ayudar a que eso siga funcionando, ¿no? Hay herencia, hay legado de Julio, porque Julio, bueno, cambió el ballet, por lo menos lo hizo popular. Antes de Julio, yo leí alguna entrevista y vos decías, todavía puede venir más gente a vernos, pero lo cierto es que antes de Julio era muy poquito el público que tenía el ballet. ¿Qué legado, con qué legado agarraste vos la dirección artística? Yo agarro el Ballet Nacional del Sodre con un legado de 85 años de historia. Este año se hacen 85 años de historia y eso nunca hemos de olvidarnos, ¿no? Porque en esos 85 años de historia, a mí que me encanta la historia y encima me gusta sumergirme e investigar sobre esa historia, el BNS tuvo momentos álgidos y momentos muy buenos, ¿no? Y luego, pues bueno, pues pasó como todo el país por un momento muy malo, un momento en el cual había más bailarines encima del escenario que público viendo las funciones, ¿no? Pero esto viene por un momento también de todo un país pasando por momentos muy complicados, ¿no? Hasta que vino este resurgimiento de la mano de Julio, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí se consiguió popularizar y se consiguió también entre todos, ¿no? Entre unas políticas culturales, entre un dinero y un apoyo, porque yo siempre lo digo, nosotros ahora funcionamos muy bien, si a nosotros nos deja de apoyar el gobierno en este momento, por muy buenos que seamos, el trabajo no lo vamos a poder seguir haciendo, ¿no? Esto es como un equipo de fútbol, si detrás no tiene un sustento económico, claro, no puedes hacer tu trabajo. ¿Cómo manejas el tema de la paternidad a distancia? Porque estás trabajando acá, pero tenés una hija que está en España. ¿Cómo se hace? Se maneja mal, en momentos como este se maneja muy mal. Pero bueno, mi vida ha sido así, como bien has dicho al inicio de la entrevista, desde que tengo 14 años, separado por la familia y bueno, también mi familia y todo el mundo que de mi círculo estrecho saben cómo ha sido toda mi vida, mi carrera, saben cómo soy también. Y entonces, bueno, pues no te queda otra que buscar otros medios y otros caminos, ¿no? Yo siempre digo, también es una generación, una época diferente. Cuando tú hablabas hace 40, 60 años, o los pescadores, ¿no? Yo que vengo de una tierra de pescadores y salían al mar a trabajar, pues bueno, había este tipo de distanciamientos, no ocurría tanto, ¿no? Yo tuve la fortuna de trabajar en el Ballet Nacional de Australia
hace como 20 años, cuando todavía no estaba internet, estaba empezando de a poquito, ¿no? Y me acuerdo, ¿no? El distanciamiento allí sí que se sentía muchísimo, ¿no? Cuando yo quería contactar con mi familia eran 12, 13 horas de diferencia y te dabas cuenta que ahora no existe realmente ese tipo de distancias ni fronteras, no es como antes, ¿no? Tu hija se llama Noé. No, se llama Sasha, Alexandra. ¿Y cuántos años tiene? Ahora va a hacer, tiene 4 años y medio. 4 años y medio. Sí. ¿Y cuándo fue la última vez que la viste? Pues la última vez que la vi fue justo después de las vacaciones, en el mes de enero. Tenía un viaje planeado ahora para ir a verla, igual para ver también el trabajo en mi escuela en Bilbao y bueno, digamos que quedé aquí atrapado, sí. Tampoco no atrapado, ¿no? Yo también tengo una obligación, yo no les puedo estar diciendo a mis bailarines que tienen que estar aquí luchando al pie del cañón y estando aquí a la orden, porque estamos todos a la orden, no es que estemos parados. ¿Sos vos? Sí, sí, soy yo. Esa mentira soy yo. ¿Te acordás? ¿Te acordás Sí. el año? ¿Te acordás la obra? ¿Te acordás el ballet? ¿Te acordás? No, ese ballet me acuerdo porque ese Iván el Terrible, aquello fue en Moscú, en el Kremlin. Era un teatro de 6.000 localidades. ¿Qué significó en tu vida, Iván el Terrible, el tener esa posibilidad? Un sueño hecho realidad. Por lo tanto, yo soy de aquellos que dice que uno acaba de luchar siempre por sus sueños, por muy extravagantes que parezcan. Uno nunca debe perder el niño ese que tiene en el interior, que sueña con lo más grande y que luego la sociedad lo va bajando porque dice, no, tú tienes que tener la vida X, con el coche, la casa tal cual, y ese tipo de cosas, y se olvida de esos sueños que uno tenía cuando era pequeño. ¿Y qué ¿no? tiene el ballet ruso que no tiene otro ballet del mundo? El ballet francés tiene cosas increíbles. Para mí el ballet ruso tuvo la inteligencia, el ballet se crea en Francia y en Italia, ¿no? Y luego los rusos tuvieron la inteligencia de llamar a quienes eran los tops en aquel momento, juntarlos y buscar su propio camino, ¿no? Y ese camino dejó un sello a nivel mundial que todo el mundo que desconozca piense que el ballet clásico viene de Rusia, ¿no? El ballet clásico viene de Francia y de Italia. Pero ellos supieron muy bien aprovechar aquel momento, también tenían todo para eso, llamaron a los mejores maestros italianos, franceses y crearon su propio sello, que a día de hoy todo el mundo dice ballet clásico y lo identifica con Rusia, cuando claro. No es así. Igor, tenemos un saludo acá de alguien que vos querés. ¡Ay, qué susto, no! Esas cosas. No, mirá, vamos a mirar. Buenos días a todos. Este video, bueno, es para Igor, para mandarle un abrazo enorme. Él es una persona que fue durante esos 2 años que trabajé en el Ballet Nacional bajo su dirección, una persona muy amable, una persona que me dejó seguir teniendo mi lugar ahí adentro y estoy muy, muy agradecida. Espero, bueno, que todo esto pase muy pronto, así me puedo sentar en la platea a aplaudir al Ballet Nacional nuevamente. Y te mando un beso muy, muy grande, Igor, un abrazo enorme, un abrazo virtual. Chao. Un buen vínculo, ¿no? Con María. Y sí, a ver, yo llegué aquí y había como una cuestión, parecía que era una rivalidad, ¿no? Porque ella también estaba en esos nombres para llevar la dirección del ballet y bueno, y no hubo ninguna rivalidad desde ningún momento. O sea, la verdad, ante todo hubo respeto. Yo creo que ella respetó mi trabajo y yo he respetado el suyo, y como ya bien he dicho, ¿no? su lugar, que se lo tiene más que bien ganado y que tiene muchas cosas por hacer todavía. ¿Cómo manejas el prejuicio social instalado de que si sos bailarín, sos gay? Primero de todo, con una ilusión enorme por lo que yo quería hacer, ¿no? Yo tenía mi meta, yo tenía mi objetivo. Me sigue ocurriendo a día de hoy, tengo mis metas y mis objetivos, lo que ocurre alrededor, pues bueno, uno lo va sorteando de la mejor manera posible. Indudablemente, eso es algo que es duro, y es duro de llevar, y si ahora es complicado, hace 25 años cuando yo empecé, más complicado, y en un país como España, ¿no? Eso es algo, pues, por lo que desgraciadamente los niños y los hombres, los chicos que quieren seguir bailando, tienen que seguir luchando contra ese tipo de estereotipos absurdos, ¿no?
y que además te hacen la pregunta en todos los lugares donde vas, con lo cual te das cuenta que es una etapa que no está separada, ¿no? Por mucho que uno diga, vengo de un país donde creo que fue el primero donde se aprobó el matrimonio gay, y te puedo asegurar que hay una homofobia hacia ese tipo de situaciones muy grandes, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, se intenta luchar, yo siempre lo digo, respeta a los demás y sigue hacia adelante, pero indudablemente eso es una pena. Yo tengo una escuela de danza en Bilbao, donde afortunadamente he tenido muchos niños desde el inicio, quizás porque mi imagen también ayudaba a eso, y te das cuenta que tienes bastantes niños. Siempre hay muchas más mujeres que niños, evidentemente, hasta una franja de edad, que son los 11, 12 años, y a partir de esa franja de edad, de repente, la mitad o 3/4 partes dejan de venir. Y cuando empiezas a indagar un poco, te das cuenta pues que, bueno, pues que muchos de ellos dejan de venir porque no pueden soportar el entorno que hay alrededor, ¿no? Ya los otros niños empiezan a hacerles el famoso bullying, empiezan a ser conscientes, a escuchar comentarios, y bueno, dejan de venir. La última, si tuvieras que elegir uno o más objetos de tu oficina allá en el auditorio, que sé que tenés de todo un poco, frases, fotografías, en fin, ¿qué elegirías? Principalmente las fotos, porque es lo que me hace mantener la gente que yo quiero y algunos momentos que he vivido cercanos. Y ¿cuál? Luego, la foto de mi hija, indudablemente. Y luego detrás tengo un cartel grande que me traje de España, que me gusta mucho, que pone "reír es la única salida", ¿no? Que yo creo que es importante. La sonrisa ante todo, por mucho que esté ocurriendo, como decían en la ópera del Pagliaccio, llora, 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 payaso, píntate la cara y sigue hacia adelante, ¿no? Igor, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un placer conocerte, y seguro que cuando todo esto vuelva a la normalidad vamos a estar todos allí, igual que María Noel, mirando tu trabajo ahí si Dios quiere, en el Solís, ¿por qué no? Gracias a vosotros. Que pases muy bien, todo lo mejor.